El millonario encontró a su familia en la niña que limpaba la habitación. Para más historias como esta, suscríbete al canal y disfruta de la historia. Carmen se arrastró fuera de la cama a las 5 de la mañana, como hacía religiosamente todos los días. La implacable rutina transformaba sus días en una interminable serie de sacrificios. Sus huesos crujían, un coro de protestas silenciosas contra el frío penetrante del suelo de su diminuta habitación metálica, un recordatorio constante de la dureza de su existencia y la fragilidad de su cuerpo ya exhausto. La cabeza le palpitaba, un tamborileo insistente que amenazaba con desestabilizar su ya frágil determinación. Pero la idea de faltar al trabajo era impensable, una imposibilidad dada la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros, más pesada que cualquier carga física que pudiera soportar. «No, otra vez, abuela. ¿Ya te sientes mejor?», resonó en el silencio la vocecita de Jimena, proveniente del colchón que compartían en la esquina de la habitación, cargada de una preocupación que no debía pertenecer a una niña tan pequeña, pero que la vida le había impuesto demasiado pronto. Carmen intentó sonreír, un gesto que desapareció antes de formarse en sus labios resecos, y simplemente asintió. «Sí, hija mía, duerme un poco más». Sus palabras, un susurro ronco, apenas audible, perdido en el aire gélido, mientras se vestía en un silencio pesado y significativo. Cada movimiento, un testimonio de la batalla interna que libraba cada amanecer contra la enfermedad que la carcomía lentamente, sin pensar siquiera en ceder un ápice a la debilidad, porque la vida de Jimena dependía de su incansable persistencia. El uniforme azul marino del hotel le caía holgado, evidenciando la reciente y alarmante pérdida de peso que la enfermedad le había infligido la vida, un recordatorio visual de su constante deterioro y los inquebrantables sacrificios que hizo por Jimena. De pie, frente al espejo agrietado que colgaba precariamente en la pared, intentó, con manos temblorosas y un profundo suspiro, alisar su cabello canoso, una tarea casi imposible pero necesaria, pues la apariencia importaba especialmente para el señor Eduardo, el magnate del imperio hotelero, cuyas exigencias de apariencia impecable eran legendarias e inflexibles, sin permitir que ni un solo cabello se descontrolara en quienes trabajaban para él, sin que él supiera las condiciones que soportaban. Cada mañana la misma escena se repetía, una mirada crítica a su reflejo, un esfuerzo por disimular el cansancio y la enfermedad, un intento de parecer fuerte, de no mostrar la fragilidad que la consumía por dentro, porque cualquier signo de debilidad podía significar perder el trabajo, y perderlo significaría el fin, la certeza de que ella y su nieta quedarían a la deriva, sin dónde ir, sin nada que comer y sin techo. Tras salir de la casa de zinc, una construcción precaria que apenas la protegía de la intemperie, Carmen caminó por las calles aún desiertas del barrio, cada paso un desafío doloroso pero necesario, en un trayecto de 25 minutos hasta el imponente hotel, un edificio que contrastaba brutalmente con la miseria del barrio. Sus piernas, ya debilitadas por la fiebre y las privaciones, temblaban visiblemente mientras subía la empinada colina, pero se negaba a detenerse, a rendirse, porque la imagen de Jimena, su nieta, su razón de ser, la mantenía en marcha, un faro en su oscuridad, recordándole que había trabajado aquí durante 10 largos años, limpiando habitaciones, tragándose su dignidad y su salud, y que ahora, con Jimena a su cuidado, perder su trabajo no era una opción, era una sentencia de muerte, y no permitiría que eso sucediera bajo ninguna circunstancia. En el mismo instante en que Carmen se desmoronaba bajo el peso de la vida, Eduardo Mendoza despertaba en su lujoso ático en el centro de la ciudad, un marcado contraste de mundos y realidades.
El despertador sonó puntualmente a las 6 de la mañana, un sonido discreto que apenas perturbaba el opulento silencio del entorno, y se levantó de inmediato, con el cuerpo tonificado y descansado, moviéndose con la precisión de un mecanismo bien afinado hacia la ducha. El agua caliente se deslizaba por su cuerpo mientras repasaba mentalmente su agenda del día, una meticulosa lista de compromisos de alto nivel, 3 reuniones importantes, una inspección del Hotel Mirador, su proyecto más exitoso y la cúspide de su carrera, y una llamada crucial con inversores que podrían definir el futuro de su imperio, cada punto planificado con la precisión de un general en batalla, sin margen de error. Su apartamento, una obra maestra del diseño moderno, era un santuario de cristal y líneas rectas, donde cada objeto ocupaba su lugar exacto, una manifestación tangible de su necesidad de orden y control absoluto. Una vida sin caos, sin sorpresas, sin el desorden que caracterizaba la vida de muchos de sus compañeros. Desayunaba solo, frente al inmenso ventanal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad, con las luces de la metrópoli extendiéndose como una alfombra brillante bajo sus pies. Desde allí arriba, las casas del barrio donde vivía Carmen, frágiles y coloridas construcciones que apenas destacaban en el paisaje, parecían pequeñas cajas de juguetes, insignificantes, distantes, parte de un mundo que apenas reconocía, que nunca había comprendido del todo, un mundo de lucha y supervivencia a kilómetros de distancia de su realidad de lujo y poder, y que, en realidad, ni siquiera se había molestado en comprender. Eduardo se puso su impecable traje gris, el mismo que usaba ritualmente cada martes, símbolo de su inmutable rutina y su incansable búsqueda de control y previsibilidad. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Tomó su maletín de cuero, símbolo de poder y estatus, y bajó al estacionamiento subterráneo, donde lo esperaba su reluciente BMW negro, símbolo de su fortuna y ascenso social. Un marcado contraste con la vida de Carmen, completamente desconocida para él. Condujo por las limpias y ordenadas calles del centro, una ruta familiar sin desvíos, hasta llegar a la zona hotelera, un enclave de 1900, lujo y sofisticación que él había ayudado a crear. El Hotel Mirador era la joya de su corona, su proyecto más exitoso, un desarrollo de 5 estrellas con 120 suntuosas habitaciones, un restaurante de lujo que atraía a la élite de la ciudad y un exclusivo spa que ofrecía la máxima relajación y placer. Lo había construido desde cero, ladrillo a ladrillo, lujo a lujo, y ahora era el hotel más exclusivo de la ciudad, un santuario de opulencia donde los huéspedes pagaban por una sola noche lo que Carmen, en su jornada diaria de limpieza y sacrificio, tardaba un mes entero en ganar, una disparidad abismal de realidades que él, en su burbuja de privilegio, ni siquiera percibía. Tan acostumbrado estaba a su propio mundo de abundancia. «Buenos días, señor Mendoza», lo saludó el gerente con una sonrisa servil y una reverencia apenas perceptible al entrar en el vestíbulo. Pero Eduardo apenas asintió, con la mente ya puesta en los informes de la noche y la siguiente reunión, sin tiempo para charlas ociosas ni cortesías innecesarias, porque para él el tiempo era oro y cada segundo perdido era lucro cesante. Revisó los informes mientras subía en el ascensor privado a la suite presidencial, lugar de su primera reunión importante del día, donde todo, absolutamente todo, tenía que ser perfecto, impecable, sin margen de error, porque su reputación y sus ganancias dependían de ello, y no aceptaría nada menos que la perfección. Carmen llegó al hotel por la entrada de servicio, una discreta y casi invisible entrada reservada para quienes mantenían en marcha la maquinaria del lujo, lejos de las miradas de los huéspedes. Sus manos temblaban levemente al firmar el formulario de registro.
un temblor que revelaba el avance implacable de su fiebre, una llama interna que la consumía por dentro. La fiebre había empeorado drásticamente, pero no podía, bajo ninguna circunstancia, revelar su estado a la supervisora, una mujer inflexible y carente de empatía. Al fin y al cabo, ya había faltado 2 veces el mes anterior, cuando Jimena, su preciada nieta, enfermó de una gripe severa y la supervisora le había advertido severamente que no habría una tercera oportunidad, que la siguiente ausencia sería el despido y que la idea de perder su trabajo era un abismo de desesperación que Carmen ni siquiera podía contemplar. Agarró su carrito de limpieza, fiel compañero en su agotadora rutina, y subió al piso 15, la planta de la suite presidencial, la cúspide del lujo en el hotel y el primer punto de su lista de tareas pendientes, una prioridad que exigía su atención y sus últimas energías. La suite presidencial, normalmente limpia cuando estaba vacía, hoy tenía una nota inesperada. Reunión a las 10:00. Terminar antes de las 9:30. Carmen miró su reloj con pesar. Eran las 8 y el tiempo apremiaba, pero sabía que si apuraba el paso, podría terminar la tarea a tiempo, sin errores, sin excusas, porque para ella cumplir con sus obligaciones era cuestión de supervivencia. Abrió la puerta con su llave maestra y comenzó a trabajar con la rapidez y precisión de quien conoce cada rincón de la habitación, cada detalle, cada exigencia incesante del señor Eduardo. Cambió las sábanas de seda, limpió el baño hasta dejarlo reluciente, aspiró la alfombra persa hasta dejar cada hilo perfectamente alineado, procurando que todo estuviera impecable, sin mancha, porque el señor Eduardo, con su obsesión por la perfección, revisaba cada detalle, cada rincón, cada superficie, y cualquier falla se notaría y la consecuencia sería impredecible, tal vez hasta el despido. Mientras Carmen luchaba contra la fiebre y el mal tiempo, Eduardo terminó su primera reunión en la opulenta sala de conferencias del hotel. Las cifras del trimestre danzaban ante sus ojos, buenas pero no excelentes, exigiendo más, siempre más, en su incesante búsqueda de mayores beneficios. Necesitaba que todo funcionara a la perfección para impresionar a los inversores japoneses que llegarían esa tarde, un grupo exigente cuyas expectativas eran tan altas como las suyas. Decidido a no dejar nada al azar, decidió subir a inspeccionar personalmente la suite presidencial, porque para él la confianza en sus empleados era una ilusión y no confiaba en que hicieran bien su trabajo a menos que los supervisara con su imponente presencia, con su mirada de águila que lo veía y lo criticaba todo. Subió al ascensor hasta el 15º piso. El pasillo estaba en silencio, un silencio que precedía a la tormenta. Pasó su tarjeta para abrir la puerta de su suite, esperando encontrar un ambiente impecable, listo para la siguiente reunión, una demostración de su control y sus exigencias y, en consecuencia, una demostración de la competencia de su personal. Pero lo que vio lo dejó sin palabras, con una conmoción que rara vez experimentaba. Una niña pequeña estaba de pie junto a la cama, sosteniendo un paño en sus pequeñas manos. Sus grandes ojos almendrados lo miraban con una mezcla de sorpresa y miedo, como un ciervo acorralado en el bosque. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eduardo con voz aguda y autoritaria mientras cerraba la puerta tras él. El clic puso fin a la confrontación y marcó el comienzo de un giro inesperado. La niña no respondió, simplemente se aferró al paño contra el pecho en un gesto de autoprotección y dio un paso atrás, un movimiento instintivo de huida. «Te pregunté qué haces aquí. Este no es lugar para niños», repitió Eduardo con voz más tranquila pero aún con una autoridad incuestionable, y dejó caer el maletín sobre la mesa de centro. El sonido resonó en el tenso silencio.
Estoy ayudando a mi abuela Carmen, susurró Jimena en voz tan baja que casi se perdió en el aire, y luego añadió con candidez infantil: hoy no se encuentra bien. Eduardo frunció el ceño, una expresión de preocupación que rara vez se reflejaba en su rostro. Carmen, la señora de la limpieza, había trabajado para él durante 10 años, una presencia casi invisible, y nunca en todo ese tiempo había mencionado tener familia, un detalle que ahora lo desconcertaba y lo inquietaba profundamente, pues la presencia de esa chica era una anomalía en su ordenado mundo, y las anomalías lo desorientaban. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Carmen, la señora de la limpieza, preguntó Eduardo, con la voz aún un poco confusa, intentando atar cabos en una realidad que de repente parecía más compleja de lo que había imaginado. Sí, señor. Me dijo que viniera porque tiene mucha fiebre y dolor de cabeza, respondió Jimena con la mirada fija en él, con una sinceridad cautivadora en su voz infantil. Ya sé limpiar. Mi abuela me enseñó, añadió con un dejo de orgullo, como si su pequeña ayuda fuera una contribución significativa al funcionamiento del hotel. Eduardo observó la habitación con más atención, y lo que vio le sorprendió. Las camas estaban perfectamente hechas, las sábanas estiradas sin una sola arruga. El baño brillaba como un espejo recién pulido, y un fresco aroma a pino de limpiador industrial perfumaba el aire, denotando un trabajo meticuloso y bien hecho. El trabajo era, de hecho, impecable. ¿Cuántos años tienes?, preguntó con la voz un poco más suave, la ira inicial reemplazada por una extraña curiosidad. 8, señor, pero ya soy grande. Puedo ayudar a mi abuela, respondió ella con la cabeza bien alta, una silenciosa determinación en la mirada, una madurez que desmentía su corta edad. Eduardo se pasó la mano por el pelo, una escena que rara vez ocurría en 1900, su controlada rutina. Esto era justo lo que no necesitaba antes de la crucial reunión con los inversores japoneses. Un problema laboral, un menor trabajando sin permiso, la posibilidad de multas y escándalos que podrían manchar la reputación de su hotel y afectar sus ganancias, algo que él, con su obsesión por el control, no podía permitir y que lo sacaba de su zona de confort. ¿Dónde está Carmen ahora?, preguntó, mientras su mente ya calculaba los riesgos y las soluciones, un plan que se dibujaba en su cabeza. En el baño. Está acostada porque se siente muy mal, respondió Jimena con la preocupación palpable en su voz infantil. Eduardo miró su reloj. Faltaban 20 minutos para la reunión. Podría haberlo solucionado rápido, despedir a Carmen por traer menores a trabajar y contratar a otra persona. Una solución simple y efectiva. Problema resuelto. Se acabaron las preocupaciones. Se acabaron las anomalías en su ordenado mundo. Pero algo en el rostro de la chica lo detuvo. Una expresión que lo hizo dudar. Un sentimiento que no pudo identificar del todo. No era solo miedo lo que vio en sus ojos, sino una determinación inquebrantable, la misma expresión que había visto en Carmen durante todos esos años de servicio, una resiliencia silenciosa que lo conmovió de una manera inesperada, algo que él, con toda su riqueza y poder, no podía comprar ni manipular. Era la fuerza de un espíritu indomable. «Quédate aquí, no toques nada más», ordenó, con la voz más suave de lo habitual, y salió de la suite, dejando la puerta entreabierta, señal de que algo había cambiado en su mente, de que no tomaría el camino fácil, el camino del despido, y el despido. Bajó al sótano, donde estaban los baños del personal, un mundo aparte del lujo del hotel, un lugar que rara vez visitaba y que ahora, por alguna razón inexplicable, lo atraía. Llamó a la puerta marcada con el nombre de Carmen. «Señor Eduardo». La voz de Carmen sonó débil y temblorosa tras la puerta, un sonido que denotaba la gravedad de su estado. «Abra, Carmen»,
ordenó Eduardo con una urgencia inusual en la voz, y oyó pasos lentos y arrastrados, señal de su debilidad. Carmen abrió la puerta, y Eduardo se sorprendió ante la imagen que tenía ante sí. El rostro de la mujer estaba rojo de fiebre, sus ojos vidriosos, y temblaba incontrolablemente, a pesar del calor sofocante de la habitación. Una escena que lo conmocionó y le hizo comprender la magnitud del sufrimiento de aquella mujer, una vida de sacrificios que hasta entonces había ignorado. «Señor, ya terminé la suite presidencial. Solo necesito unos minutos más», murmuró Carmen con la voz apenas audible, en un esfuerzo supremo por mantener la dignidad y determinación que la caracterizaban, incluso ante la enfermedad que la consumía. «Siéntese», la interrumpió Eduardo, con voz firme, pero con un tono de preocupación que nunca antes había oído, señal de que algo se salía del guión habitual en su relación jefe-camarera. «Se ve fatal». Carmen se hundió en la silla de plástico, un mueble sencillo y desgastado que contrastaba con el lujoso mobiliario del hotel, y sus manos temblaban mientras intentaba ajustarse el uniforme, un gesto automático de quien busca la decencia incluso en la adversidad, un esfuerzo por mantener una apariencia de normalidad ante su jefe. «No es nada, señor, es solo un resfriado. Estaré mejor mañana», insistió con la voz entrecortada, una negación de su condición que Eduardo sabía que era mentira, porque la verdad estaba escrita en su rostro, en sus ojos. «¿Cuántos días lleva así?», preguntó, con la voz ahora llena de genuina preocupación, un cambio en su habitual indiferencia. Carmen bajó la mirada, evitando el contacto visual. La vergüenza y el cansancio se apoderaron de su rostro. «Solo desde ayer, señor», murmuró, pero Eduardo supo que mentía, porque ahora que la veía de cerca, recordó que la semana anterior ya estaba pálida, y la anterior también. Una enfermedad que se arrastraba, silenciosa pero persistente, carcomiéndola por dentro, sin que él, en su burbuja de privilegio, se diera cuenta ni se preocupara por ello. «¿Por qué trajo a su nieta?», preguntó, con un tono más suave, casi un lamento. «Es que…» Carmen se llevó la mano a la frente, sintiendo el calor febril que la consumía. «No tengo con quién dejarla y no podía faltar al trabajo otra vez. Ya me lo dijiste el mes pasado. Otra vez. Cuando Jimena enfermó de gripe, falté 2 días. Dijiste que no podía volver a pasar», explicó con la voz entrecortada por la culpa y el miedo a perder el trabajo, a ser despedida. Eduardo recordaba vagamente haber hablado con el supervisor sobre el ausentismo, pero los detalles eran confusos, distantes, porque para él, Carmen era solo un nombre en una larga lista de empleados, un número en su enorme empresa, y su vida personal, sus problemas, no eran asunto suyo, no le importaban, vivían en su mundo de riqueza y poder, y de ninguna manera para el bien de su empresa. «¿Dónde están los padres de la niña?», preguntó, una pregunta que, en su simplicidad, abrió una profunda herida en Carmen. Cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, marcada por la fiebre y el dolor, señal de su vulnerabilidad. «No tiene padres, señor, solo me tiene a mí. Por eso no puedo perder este trabajo», susurró, con la voz entrecortada por el dolor y el miedo, un grito silencioso de desesperación. Eduardo sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de incomodidad y algo más que no pudo identificar, una emoción nueva y abrumadora que invadió su mundo de control y racionalidad, una grieta en su armadura, una compasión que nunca antes había sentido por nadie y que lo tomó por sorpresa. «Llamaré al médico del hotel para que lo examine», dijo con voz firme pero con un tono de determinación indiscutible. «No, señor, no es necesario. Solo necesito descansar un poco», intentó argumentar Carmen, aferrándose a su independencia y a su miedo a endeudarse. «Y no es una pregunta, Carmen, es una orden.
replicó Eduardo, con un tono que demostraba que no aceptaría un no por respuesta. Cogió el teléfono y marcó el número del doctor Herrera, el médico del hotel. «Doctor Herrera, necesito que venga al hotel. Tengo un empleado enfermo». «Sí, ahora. Gracias», dijo al teléfono, y Carmen lo miró sorprendida, con una mezcla de incredulidad y gratitud en los ojos. «Señor Eduardo, no se moleste. Puedo ir al centro de salud mañana», murmuró, aún reticente a aceptar su ayuda, sin querer molestarlo. «El médico está en camino. Mientras tanto, su nieta se queda conmigo», respondió Eduardo con voz firme, sellando el destino de esa mañana y quizás el futuro de todos. Eduardo regresó a la suite presidencial, donde Jimena permaneció exactamente donde la había dejado, inmóvil, sosteniendo el paño, una estatua de preocupación e inocencia. «Tu abuela va a ver a un médico. ¿Vienes conmigo?», preguntó Eduardo, con la voz más suave, casi una invitación, un intento de calmarla. «¿Está mi abuela en problemas?», preguntó Jimena, con su vocecita llena de un miedo que Eduardo no podía ignorar, un miedo que lo golpeaba con fuerza y que no sabía cómo manejar. Eduardo la miró y por primera vez notó los zapatos rotos de la niña, una áspera marca en varias partes de su uniforme escolar, signos de una pobreza que nunca había enfrentado ni imaginado, una realidad que lo impactó y perturbó profundamente. «No, solo está enferma. Los inversionistas tendrán que esperar», dijo, una decisión que lo sorprendió, pues posponer una reunión importante era algo inaudito en su rutina profesional, un sacrificio que jamás habría considerado antes de ese día, y ahora lo hacía por esa chica, por su abuela enferma, y eso lo hizo reflexionar. El doctor Herrera terminó de examinar a Carmen en la sala de descanso, y Eduardo esperaba afuera con Jimena, quien no había soltado su mochila desde que llegó, símbolo de su vida, su esperanza, su infancia robada. «¿Qué dijo el médico?», preguntó la chica cuando Eduardo dejó de hablarle, con la voz llena de ansiedad, una ansiedad que se reflejaba en sus ojos. «Tu abuela tiene una infección grave, necesita medicamentos y reposo, se va a morir». La pregunta directa de Jimena lo tomó por sorpresa, un shock, una revelación de la madurez de una niña que ya había enfrentado demasiado en la vida y que ahora enfrentaba la muerte con una franqueza aterradora, dejando a Eduardo sin palabras, sin respuestas, sin saber cómo manejar la situación y en calmarla, como era su deber. Eduardo se agachó para estar a su altura, una intimidad que rara vez demostraba. «No, pero necesitas cuidarte más», respondió con la voz entrecortada por la emoción. Y Jimena asintió con seriedad, con comprensión en sus ojos profundos, como si comprendiera la gravedad de la situación más de lo que él imaginaba. «Mi abuela siempre dice que no tenemos dinero para médicos, así que nunca va cuando se siente mal», reveló Jimena. Las palabras impactaron a Eduardo como un rayo, una revelación de la dura realidad de la vida de Carmen, una vida de privaciones que él, con su riqueza, jamás había imaginado, y que ahora lo golpeaba de lleno, haciéndole sentir una extraña punzada en el pecho, una mezcla de culpa y vergüenza. Se levantó y fue a buscar a Carmen, con la decisión de ayudarla ya tomada en su mente. «El médico dice que necesita antibióticos y 3 días de reposo en cama. Yo pagaré sus días y cubriré los gastos médicos», dijo Eduardo con voz firme y decidida, una promesa que pretendía cumplir. Carmen intentó levantarse de la cama, impulsada por la dignidad incluso en su debilidad. «No, señor Eduardo, no puede hacer eso. Trabajo por mi sueldo. No acepto caridad», respondió ella con la voz cargada de orgullo, una negativa que sorprendió a Eduardo, pues esperaba gratitud, no resistencia, y ahora ella se mostraba como una mujer digna, lo que la hacía más interesante y lo hacía reflexionar. «No es caridad,
Es lo que cualquier empleador responsable debería hacer, replicó él, con un tono autoritario que no admitía argumentos, una justificación que él mismo comenzaba a creer. Carmen lo miró con recelo, una expresión que decía mucho de sus experiencias pasadas, pues en 10 años, Eduardo nunca se había preocupado por la salud de sus empleados más allá de lo que exigía la ley. Y este cambio de comportamiento, por genuino que pareciera, fue motivo de sorpresa. «Y Jimena, no tengo con quién dejarla», añadió Carmen, con la preocupación por su nieta por encima del orgullo, pues la seguridad de Jimena era su máxima prioridad, y no podía dejarla sola bajo ninguna circunstancia. Eduardo miró a la chica, que había empezado a sacar cuadernos de su mochila, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿No tienes tarea?», preguntó, intentando cambiar de tema, romper el tenso silencio, pero Jimena lo sorprendió con su respuesta. «Sí, señor, matemáticas y portugués, pero puedo hacerlas aquí mientras cuido a mi abuela». «En el suelo», respondió Jimena, encogiéndose de hombros. La resignación en sus ojos revelaba una vida de sacrificio y limitaciones. Una vida en la que el suelo era su único lugar para estudiar, y eso lo impactó. «Siempre hago mis tareas en el suelo. No tenemos escritorio en casa», dijo. Las palabras impactaron a Eduardo como un puñetazo, una revelación de la pobreza extrema en la que vivían, una realidad que jamás había imaginado y que ahora lo perturbaba profundamente. Eduardo observó a la chica ordenando sus cuadernos en el suelo de cemento, una imagen que lo perturbó profundamente, una escena que le hizo comprender la magnitud de su propia ignorancia y la urgencia de su ayuda. Algo en la imagen lo perturbó, una sensación que no podía ignorar, y lo impulsó a actuar. «Ven conmigo», dijo, una decisión impulsiva, pero llena de una compasión nueva e inesperada. Los condujo a su oficina en el hotel, un espacio amplio y suntuoso con un escritorio de madera maciza, lujosos sillones de cuero y una impresionante vista de la ciudad, un marcado contraste con la realidad que acababa de presenciar. «Carmen, descansa en el sofá. Jimena, puedes hacer tus tareas en mi escritorio», dijo Eduardo con voz suave, ofreciendo una comodidad que nunca imaginó brindar a sus empleados, y mucho menos a una niña. Jimena abrió los ojos de par en par al ver el gigantesco escritorio, un mueble que parecía sacado de un cuento de hadas, algo que nunca imaginó tocar y mucho menos usar. «¿De verdad puedo usar esto?», preguntó con la voz llena de asombro e incredulidad. «Sí, pero no toques mis papeles», respondió él con una leve sonrisa, un gesto que revelaba su creciente cariño por la chica. Jimena se sentó en la silla que le quedaba grande, con los pies colgando en el aire, y extendió sus cuadernos con cuidado como si fueran tesoros preciados. Eduardo notó que solo tenía 2 lápices, uno sin filo y el otro mordido, señales de la escasez en su vida, un recordatorio constante de su pobreza. «¿Qué tarea tienes?», preguntó, picado por la curiosidad. «Sumas y restas, y necesito escribirle una carta a alguien importante», respondió Jimena con los ojos brillando con renovada determinación. «¿A quién le vas a escribir?», preguntó intrigado. Jimena lo miró con una sonrisa tímida. «Al presidente, para pedirle que construya una escuela nueva. La nuestra se está cayendo», reveló. La inocencia de su petición contrastaba con la cruda realidad de la situación, dejando a Eduardo sin palabras, con una sensación parecida a la vergüenza, una emoción que rara vez experimentaba y que lo golpeó con fuerza. Había donado dinero para construir nuevos hoteles, acumulando riqueza y poder, pero nunca había considerado las escuelas del barrio donde vivían sus empleados, las personas que lo ayudaron a construir su imperio, y esta revelación lo hizo cuestionar sus propias prioridades, sus propios valores, una pregunta que lo inquietaba profundamente, pero que no podía ignorar. Durante las 2 horas siguientes,
Eduardo canceló todas sus reuniones, un acto sin precedentes en su carrera, y observó a Jimena hacer sus tareas con absoluta concentración. Una concentración que lo impresionó y que lo hizo reflexionar sobre su propia vida, su propia búsqueda de poder y riqueza. La niña mordía la punta de su lápiz al pensar, un hábito inocente, y movía los labios mientras leía en silencio, una imagen de pura dedicación, una niña decidida a aprender. «Señor Eduardo, ¿me puede ayudar con esta suma?» «No, ¿puedo?», preguntó Jimena rompiendo el silencio con su vocecita. Eduardo no se esperaba una petición, pero aceptó con una disposición nueva e inesperada. Eduardo se acercó, observando la simple suma de 3 dígitos, y se dio cuenta de que Jimena se había confundido con las levadas, un error común en niños de su edad, pero que él, en su grandeza, jamás había visto, ya que su vida giraba en torno a los negocios y los números grandes. «Mira, cuando tienes más de 10, pones el número de las unidades aquí y quitas 1 para las decenas», explicó con paciencia, como un maestro inesperado para un alumno inesperado. «Ah, ya veo. Es como guardar lo que sobra para después», respondió Jimena con un brillo de comprensión en los ojos, una inteligencia que Eduardo no había percibido antes. «Exactamente», confirmó. Y Jimena resolvió el resto de los ejercicios sin ayuda, con una facilidad que lo sorprendió y que le hizo admirar la inteligencia de la niña. Entonces empezó a escribir su carta con una letra cuidadosa y lenta, cada palabra un esfuerzo, cada frase una esperanza de un futuro mejor, una carta que él sabía que cambiaría la vida de muchos niños y que lo enorgullecía de la niña. Carmen había dormido toda la tarde en el sofá, un sueño de agotamiento que la consumía, un sueño de lucha contra la enfermedad que la consumía lenta y despiadadamente. Cuando despertó, ya era de noche, y la oscuridad exterior parecía reflejar la oscuridad de su propia vida. «Jimena, tenemos que irnos», dijo, con la voz aún débil, pero llena de una urgencia que no podía ignorar. «El señor Eduardo ha hecho tanto por nosotros», añadió, un silencioso agradecimiento a un hombre que de repente se había convertido en un ángel en sus vidas, una bendición inesperada. «Pero abuela, todavía no he terminado mi carta», protestó Jimena con la voz cargada de decepción, porque quería terminar la carta que cambiaría la vida de muchos niños y que sabía que era importante. Eduardo miró su reloj. Eran las 8 de la noche y se había absorto por completo en observar a la chica trabajar. Un momento de olvido que no podía comprender, un momento de puro encanto, de puro descubrimiento, un momento que le cambió la vida y que ya no podía ignorar. «¿Puedes terminar mañana? ¿Puedo volver mañana?», preguntó Jimena esperanzada, con una voz llena de dulzura que conmovió a Eduardo. Eduardo miró a Carmen, que parecía mejor, pero aún débil, con la fragilidad en sus ojos. «Tu abuela necesita descansar 3 días más. ¿Con quién te vas a quedar?», preguntó, una pregunta que se convirtió en una propuesta, una decisión que ya tenía tomada en su mente y que lo sorprendió porque no esperaba tener que hacer esto. «Conmigo», respondió Carmen rápidamente, con una determinación inquebrantable. «Estaré bien». «No estarás bien si tienes que cuidar a una niña de 8 años enferma», replicó Eduardo con voz firme, interrumpiendo el intento de altruismo de Carmen. Eduardo tomó una decisión que lo sorprendió, incluso a él mismo, una decisión impulsiva, pero llena de una compasión nueva e inesperada. «Jimena puede venir aquí durante el día. Hay una mesa en la sala de conferencias que no uso por las mañanas. Puedes hacer tus tareas allí». Carmen lo miró con incredulidad, con una mezcla de sorpresa y gratitud en los ojos, pues nunca había esperado tanta generosidad de su jefe, de un hombre tan frío y distante. «Señor Eduardo, no puedo pedirle eso», murmuró con la voz entrecortada por la emoción.
sin saber cómo reaccionar ante tanta amabilidad. «No me lo pide, le ofrezco», respondió Eduardo con voz firme, poniendo fin a la discusión. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Por primera vez en años, Eduardo había tomado una decisión con el corazón en lugar de con la cabeza. Una decisión que lo sorprendió y que le hizo darse cuenta de que había más en la vida que solo dinero y poder, y que la compasión y la generosidad podían traer una felicidad que nunca antes había sentido. Una felicidad que lo transformó y que le hizo darse cuenta del verdadero valor de la vida. Al día siguiente, Jimena llegó al hotel a las 8 de la mañana, puntual y con ganas, cargando su mochila escolar y una bolsa de plástico con un sándwich de frijoles que Carmen, a pesar de su debilidad, le había preparado, un gesto de cariño que contrastaba con la realidad de su pobreza. «Buenos días, señor Eduardo», lo saludó con una gran sonrisa, una sonrisa que le alegró el día, una sonrisa que le hizo comprender el verdadero valor de la vida. Eduardo estaba revisando sus correos en su teléfono cuando la chica entró en su oficina y se había levantado temprano, pensando en cómo tendría que lidiar con una niña todo el día. Una perspectiva que lo incomodaba, que lo sacaba de su zona de confort. Pero verla allí de pie, con su uniforme escolar limpio y planchado, le causó una extraña sensación, una mezcla de sorpresa y una emoción nueva e inesperada. Una emoción que lo hizo cuestionar sus propias prioridades, sus propios valores, y que le hizo comprender que había más en la vida que solo dinero y poder. «Buenos días, ¿ya desayunó?», preguntó con voz suave, una preocupación que nunca antes había sentido. «Sí, señor, mi abuela me preparó un sándwich», respondió Jimena. Y Eduardo miró la bolsa de plástico, sabiendo que los frijoles fríos no eran un desayuno apropiado para una chica que tenía que estudiar, una chica que merecía mucho más, y esta constatación lo perturbó profundamente. «Ven conmigo», dijo, y la condujo al restaurante del hotel, un lugar lujoso y elegante. Era temprano y solo unos pocos comensales desayunaban. El ambiente seguía siendo silencioso y apacible. «¿Qué quieres comer?», preguntó, y Jimena miró el menú con los ojos muy abiertos. Nunca antes había visto tantas opciones juntas, una abundancia que la dejó deslumbrada. «No puedo leer algunas palabras», admitió en voz baja, con la vergüenza en la voz. Una revelación de sus limitaciones, una revelación que conmovió a Eduardo. Eduardo se sentó a su lado y leyó el menú completo, artículo por artículo, con paciencia y amabilidad, un gesto que la sorprendió y la hizo sentir importante y valorada. Jimena eligió panqueques con miel y un vaso de leche, un pedido sencillo, pero que representaba un lujo para ella. Mientras esperaban la comida, la niña sacó sus cuadernos. «¿Puedo hacer la tarea aquí?», preguntó. «Claro», respondió Eduardo, y pidió un café para él, observando a Jimena trabajar, la concentración en su rostro, la lengua ligeramente de fuera, mientras se esforzaba, una imagen de pura dedicación, de pura inocencia, una imagen que lo hacía reflexionar sobre su propia vida, sus propios valores. De vez en cuando, ella lo miraba para preguntarle cómo se deletreaba una palabra, y Eduardo respondía con paciencia y amabilidad, un maestro inesperado para un alumno inesperado. «¿Por qué vives sola con tu abuela?», preguntó Eduardo de repente, una pregunta surgida de su curiosidad, de su creciente cariño por la niña. Jimena dejó de escribir y lo miró con seriedad. «Mi madre se fue cuando yo tenía 5 años. Dijo que iba a buscar trabajo a Estados Unidos y que volvería pronto, pero ya han pasado 3 años», respondió con la voz entrecortada por el dolor, la añoranza, una historia triste que la sorprendió y que la hizo cuestionar la vida, el destino. «¿Y tu padre?», preguntó Eduardo, con la curiosidad aún presente, intentando comprender la historia de aquella niña.
llenar los vacíos de su vida, saber por qué se sentía tan sola. No sé. ¿Quién es mi padre? Mi abuela dice que mi madre nunca me lo dijo, respondió Jimena con una resignación que no debería pertenecer a una niña. Eduardo sintió un nudo en la garganta. La naturalidad con la que Jimena contó su historia lo desarmó por completo. Una revelación de la madurez de una niña que ya había enfrentado demasiadas cosas en la vida y que lo dejó sin palabras, sin respuestas, sin saber cómo afrontar la situación y calmarla, porque era su deber. ¿Extrañas a tu madre?, preguntó, con voz suave, intentando demostrar empatía. Sí, pero mi abuela dice que nos quiere y por eso consiguió dinero y nos lo envió, respondió Jimena con la voz llena de esperanza, una esperanza que Eduardo sabía vana. ¿Envía dinero?, preguntó Eduardo, con una nueva e inesperada preocupación en la pregunta. Jimena negó con la cabeza. No, pero mi abuela dice que a lo mejor las cartas se pierden, respondió con la voz entrecortada por la tristeza, pero con un hilo de esperanza. Eduardo sabía que Carmen pasaba apuros económicos cada mes, una batalla constante contra la pobreza, y si la madre de Jimena le enviara dinero, no tendrían que vivir en esa habitación de hojalata, una vida de privaciones que él, con su riqueza, jamás había imaginado, y que ahora le molestaba profundamente. Llegaron los panqueques, y Jimena los comió despacio, saboreando cada trocito, cada bocado. Una comida que, Eduardo comprendió, era probablemente la primera vez que la niña desayunaba así, un lujo que nunca antes había experimentado y que la hacía feliz, radiante. ¿Están buenos? ¿Están deliciosos? ¿Puedo guardar un trocito para mi abuela?, preguntó Jimena con una voz llena de dulzura que conmovió a Eduardo. Un gesto de amor que nunca antes había visto y que le hizo reflexionar sobre la verdadera esencia de la felicidad. Eduardo llamó al camarero y le pidió un desayuno completo para llevar, un gesto de generosidad que lo sorprendió incluso a él y le hizo comprender el verdadero valor de la compasión. «Es para tu abuela. Necesita comer bien para recuperarse», dijo, y Jimena lo miró con una sonrisa tan genuina que Eduardo sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que se había formado hacía mucho tiempo, un nudo de indiferencia y egoísmo, que ahora se deshacía lentamente, dejando espacio para algo nuevo, algo transformador, algo que nunca antes había sentido y que le hizo comprender el verdadero valor de la vida. Después del desayuno, fueron a la sala de conferencias, donde Jimena preparó sus útiles escolares, lista para estudiar, lista para aprender, lista para construir un futuro mejor. Eduardo tenía trabajo que hacer, pero la observaba fascinado por su dedicación, su concentración, su inocencia, su belleza. La niña tenía una forma particular de estudiar. Leía en voz alta, en voz muy baja, como si se contara la historia a sí misma, un método que la ayudaba a absorber conocimientos, aprender y crecer. «Señor Eduardo, ¿fue usted a la escuela?», preguntó con curiosidad en la mirada. Una pregunta que Eduardo no esperaba, una pregunta que lo hizo reflexionar sobre su propia educación, su propia vida. «Sí, estudié administración de empresas», respondió. «¿Qué es eso?», preguntó Jimena. «Es aprender a administrar negocios como este hotel», explicó Eduardo, simplificando el concepto para que la niña lo entendiera. Y Jimena asintió con interés, absorbiendo cada palabra, cada información, una inteligencia que lo sorprendió. «Quiero estudiar medicina para curar a mi abuela cuando se enferme», dijo Jimena con los ojos brillantes de una nueva determinación, un sueño que la impulsaba, un sueño que Eduardo sabía que sería difícil de alcanzar. «Es una buena meta, pero mi abuela dice que estudiar medicina cuesta mucho dinero», continuó Jimena con la voz llena de una tristeza que no correspondía a la inocencia de su sueño, una tristeza que revelaba la crudeza de su realidad, una realidad que le impedía soñar.
alcanzar sus metas. Eduardo no sabía qué decir porque era cierto. Los estudios de medicina eran caros y una chica como Jimena tendría pocas oportunidades de acceder a ellos. Una dura realidad que lo inquietaba profundamente y que lo hacía cuestionar el sistema, la sociedad, la vida, todo lo que le impedía un futuro mejor. Primero tienes que terminar la primaria, luego la preparatoria y luego la universidad, explicó con voz suave, en un intento de motivarla, de hacerle creer que era posible, que podía alcanzar sus sueños. ¿Puedes ayudarme con las tareas difíciles? La pregunta la tomó por sorpresa, una pregunta simple, pero con una importancia que él nunca antes había sentido, una petición de ayuda que no esperaba, pero que aceptó con una disposición nueva e inesperada. Hacía años que nadie le pedía ayuda con algo tan sencillo y a la vez tan importante, una petición de conexión humana que había ignorado durante tanto tiempo y que ahora lo golpeaba con fuerza, haciéndole reflexionar sobre su propia vida, sus propios valores, y que eso le hacía comprender que la vida era más que solo dinero y poder. «Sí, puedo ayudarte», respondió con la voz entrecortada por la emoción, y Jimena sonrió, una sonrisa que iluminó el día de Eduardo, una sonrisa que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión. Eduardo se quedó allí, observando cómo una niña de 8 años cambiaba sin darse cuenta el curso de su día y quizás de su vida, una transformación lenta pero profunda que le hizo cuestionar sus propias prioridades, sus propios valores y que le hizo comprender que la vida era más que solo dinero y poder. Por primera vez en años, Eduardo no revisó sus correos electrónicos durante 1 hora entera, un acto sin precedentes en su carrera, una señal de que algo estaba cambiando, de que él se estaba transformando. 3 días después, Carmen no había mejorado. Su salud seguía deteriorándose y Eduardo sintió la gravedad de la situación, la urgencia de actuar. Por primera vez, Eduardo fue a casa de Carmen cuando Jimena no apareció en el hotel esa mañana. Una premonición lo impulsó a actuar, a ir más allá de sus límites, a salir de su zona de confort. El barrio donde vivían era muy diferente visto de cerca. Las calles sin pavimentar, las casas de zinc oxidado y los cables de electricidad que colgaban peligrosamente revelaban una realidad que solo había visto desde la ventana de su oficina. Una realidad de pobreza y abandono. Una realidad que lo impactó y perturbó profundamente, haciéndole reflexionar sobre su propia vida, sus propios valores, y que le hizo comprender que la vida era más que solo dinero y poder. Llamó a la puerta metálica y Jimena la abrió, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, señal de su dolor, su angustia, su soledad. «Señor Eduardo, mi abuela está muy enferma, no puede levantarse y tiene mucha fiebre», dijo Jimena, con la voz entrecortada por la emoción, un grito silencioso de desesperación, de miedo. Eduardo entró en la pequeña habitación, oliendo a mojo y a enfermedad, un ambiente que contrastaba con la opulencia de su propia vida. Carmen yacía en el colchón, respirando con dificultad, con la piel gris y sudando profusamente, signos de una neumonía avanzada, una enfermedad que la consumía rápidamente. «Carmen, te voy a llevar al hospital», dijo Eduardo con voz firme, una decisión tomada, una promesa que se haría a sí mismo, una promesa que cumpliría. «No, señor», murmuró Carmen con voz débil, con un último atisbo de orgullo y miedo a endeudarse. «Los hospitales cuestan mucho dinero», añadió. La preocupación por el gasto superaba la preocupación por su propia salud. «No te preocupes», respondió Eduardo, y cargó a Carmen hasta su coche, con cuidado y determinación. Jimena se subió al asiento trasero, sosteniendo la mano de su abuela durante todo el camino hasta el hospital, un gesto de amor que conmovió a Eduardo. En urgencias, los médicos se llevaron a Carmen de inmediato.
y Eduardo se quedó en la sala de espera con Jimena, quien no había soltado su mochila, símbolo de su vida, su esperanza, su infancia robada. ¿Se va a morir mi abuela?, Jimena preguntó tras 2 horas de silencio, con una voz débil pero llena de una preocupación que Eduardo no podía ignorar, un miedo que lo golpeaba con fuerza y que no sabía cómo afrontar. Eduardo no sabía qué responder, pues él mismo estaba preocupado por lo que habían dicho los médicos. Neumonía avanzada, probable hospitalización prolongada, una enfermedad que podría ser mortal, que podría acabar con la vida de Carmen, y eso lo dejaba pensativo, preocupado, asustado. «Los médicos están haciendo todo lo posible», respondió con la voz entrecortada por la emoción, en un intento de calmarla, de hacerle creer que todo estaría bien, aunque él mismo no lo supiera. Jimena asintió y sacó sus cuadernos. «Voy a hacer la tarea para que mi abuela vea que soy una niña buena cuando despierte», dijo con una determinación que lo sorprendió, una determinación que le hizo admirar la fuerza de esa niña, su resiliencia. Eduardo la observó mientras trabajaba en matemáticas, mientras esperaban noticias. La niña estaba concentrada a pesar de estar en un hospital ruidoso, rodeada de desconocidos y preocupada por su abuela. Ella era la viva imagen de la dedicación pura, de la inocencia pura, una imagen que lo hizo reflexionar sobre su propia vida, sus propios valores. El médico se marchó a las 4 horas, con el rostro serio, sus palabras pesadas, presagiando malas noticias. La señora Carmen tiene neumonía bilateral. Su estado es grave. Necesita estar hospitalizada al menos 1 semana, quizá más, dijo el médico con la voz llena de preocupación. Una noticia que golpeó a Eduardo como un mazazo, una revelación de la gravedad de la situación. Eduardo sintió un escalofrío en el estómago, una sensación de pánico, de desesperación, que nunca antes había sentido y que le hizo cuestionar la vida, su destino. ¿Estará bien?, preguntó Eduardo con la voz entrecortada por la emoción. Es difícil saberlo. Es demasiado tarde. La infección está demasiado avanzada, respondió el médico con la voz llena de resignación. Una noticia que le hizo perder la esperanza, que le hizo darse cuenta de que había algo que no podía controlar, algo que escapaba a su control. Jimena había escuchado toda la conversación. Sus grandes ojos almendrados reflejaban la gravedad de la situación. ¿Puedo ver a mi abuela?, preguntó con una voz débil, pero llena de determinación que Eduardo no pudo ignorar. «Solo unos minutos», respondió el médico con un dejo de compasión. Carmen estaba conectada a varios tubos y máquinas que pitaban constantemente. Una escena que indicaba la gravedad de su estado, una imagen que la hacía parecer más débil de lo que él imaginaba. Jimena se acercó a la cama y tomó la mano de su abuela, un gesto de amor que conmovió a Eduardo. «Abuela, ya hice toda mi tarea. El señor Eduardo me ayudó con las multiplicaciones difíciles», dijo con una voz llena de orgullo en un intento de hacer sonreír a su abuela. Carmen abrió los ojos lentamente, con un destello de reconocimiento en la mirada. «Hija mía, ven aquí», susurró con voz débil, y Jimena se acercó. Carmen le susurró algo al oído que Eduardo no pudo oír. Un secreto, un último mensaje, una despedida. Entonces lo miró. «Señor Eduardo, ¿puede acercarse?», preguntó con voz apenas audible, una última petición. Eduardo se acercó a la cama. «Si me pasa algo», dijo Carmen con voz muy débil, presagio de su muerte. «¿Puede cuidar de Jimena? No hay nadie más». «Carmen, no digas eso. Te recuperarás. Por favor», dijo Eduardo con la voz entrecortada por la emoción. Una súplica. Carmen le apretó la mano, un apretón débil, pero decidido. «Prométemelo». Eduardo miró a Jimena, que lo observaba con esperanza y miedo, mezclados en sus ojos abiertos. Una niña que dependía de él, una niña que lo veía como su única esperanza. «Lo prometo», dijo Eduardo con voz firme, una promesa que sabía que cambiaría su vida.
en para siempre, una promesa que no podría romper. Carmen sonrió por primera vez en días y cerró los ojos, una sonrisa de paz, de alivio, de gratitud, una sonrisa que quedaría grabada en la memoria de Eduardo para siempre. Esa noche, Eduardo llevó a Jimena a su apartamento, un espacio enorme que contrastaba con la pequeña habitación donde había vivido. Un cambio radical en su vida, un nuevo comienzo. La chica caminaba por el enorme lugar, sin tocar nada, como si temiera romper algo, una fragilidad que Eduardo no podía ignorar, una fragilidad que lo hacía querer protegerla. ¿Vives aquí sola?, preguntó Jimena con voz débil, una curiosidad infantil. Sí, es demasiado grande para una sola persona, respondió Eduardo, una revelación de su propia soledad, una soledad de la que nunca antes se había percatado, pero que ahora, con la presencia de Jimena, se hacía evidente, insoportable. Eduardo nunca había pensado en eso, en cómo su apartamento, con 3 habitaciones, 2 salas y una cocina, que apenas usaba, era excesivamente grande para una sola persona. Un espacio vacío que ahora, con la presencia de Jimena, se llenaría de vida, de amor, de alegría. «Puedes dormir en la habitación de invitados», dijo, y Jimena se sentó en la cama king size, sin tocar el suelo con los pies, una imagen de fragilidad e inocencia, una imagen que conmovió a Eduardo, que lo hizo querer protegerla. «Señor Eduardo, ¿mi abuela va a morir?», preguntó Jimena, con la voz entrecortada por la emoción. Una pregunta que Eduardo no esperaba. Una pregunta que lo hizo reflexionar sobre la vida, la muerte, el destino. Esta vez, Eduardo se sentó a su lado. Un gesto de consuelo, de apoyo, de cariño. «No lo sé, Jimena, pero los médicos harán todo lo posible porque mejore», respondió con voz suave. Un intento de calmarla, de hacerle creer que todo estaría bien, aunque él mismo no lo supiera. «¿Y si muere, qué será de mí?», preguntó Jimena con la voz llena de miedo. Una pregunta que golpeó a Eduardo como un puñetazo, una revelación de la responsabilidad que había asumido, una responsabilidad que no podía ignorar. Eduardo sintió un peso enorme en el pecho, una sensación de pánico, de desesperación que nunca antes había sentido, porque por primera vez en su vida alguien dependía completamente de él. No era solo dinero ni trabajo, era la vida de una chica, una vida que había prometido proteger, una promesa que no podía romper. «No te pasará nada malo, te lo prometo», dijo con voz firme, una promesa que se proponía cumplir. Jimena lo abrazó de repente, un abrazo fuerte, lleno de gratitud, de confianza, de amor, un abrazo que Eduardo nunca había recibido, un abrazo que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión, del amor. Era la primera vez que alguien lo abrazaba sin pedir nada a cambio, un gesto de pura inocencia, de pura gratitud. «Gracias por cuidarme, señor Eduardo», murmuró Jimena, y Eduardo le acarició el cabello, sintiendo la suavidad de los mechones, y comprendió que su vida había cambiado para siempre. Una transformación lenta pero profunda, que lo hizo cuestionar sus propias prioridades, sus propios valores. Ya no era solo un empresario exitoso, era la única esperanza de una niña de 8 años. Y eso lo asustaba y lo emocionaba a la vez, una mezcla de sentimientos que nunca antes había experimentado, una montaña rusa de emociones que lo hacían sentir vivo, real, humano. Carmen falleció un martes por la mañana y Eduardo estaba revisando sus correos cuando recibió la llamada del hospital. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago, una sensación de vacío, de desesperación, algo que nunca antes había sentido. Jimena estaba en el colegio y Eduardo fue a recogerla él mismo, sintiendo la urgencia de estar a su lado en ese momento difícil. La encontró en el recreo, jugando sola en un rincón del patio, una imagen de soledad que lo entristeció profundamente. «Jimena, tenemos que hablar», dijo,
con una voz suave pero llena de una seriedad que la hizo detenerse, que la hizo prestar atención, que la hizo darse cuenta de que algo malo había pasado. La niña lo miró y supo de inmediato que algo malo había sucedido. Una intuición infantil que le hizo sentir una opresión en el pecho, un miedo que la paralizó. «Mi abuela», murmuró Jimena, con la voz entrecortada por la emoción, y Eduardo asintió, incapaz de hablar, con las palabras atascadas en la garganta. Jimena no lloró, simplemente se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido, como si el dolor fuera tan grande que la paralizara, una imagen de pura tristeza, de pura angustia. «¿Qué será de mí ahora?», preguntó con voz débil, pero llena de una preocupación que Eduardo no podía ignorar. Un miedo que lo golpeaba con fuerza y que no sabía cómo afrontar. «Te quedarás conmigo, se lo prometí a tu abuela», respondió Eduardo con voz firme, una promesa que tenía la intención de cumplir, una promesa que no podía romper, una promesa que cambiaría su vida para siempre. En el funeral solo estaban ellos dos y Marina, la cocinera del hotel que conoció a Carmen, testigo silenciosa de la vida de esa mujer, una presencia de consuelo para Eduardo y Jimena. Jimena aún no había llorado, una profunda tristeza que la paralizaba, que le impedía expresar su dolor. Se quedó junto al ataúd, sosteniendo la mano de Eduardo, un gesto de confianza, de seguridad, de amor. «¿Puede mi abuela oírme desde el cielo?», preguntó ella, con voz débil y llena de esperanza. «Infantil». «Creo que sí», respondió Eduardo, con la voz entrecortada por la emoción. «Entonces le diré que no se preocupe más por mí, que tú me cuidarás», dijo Jimena, con una determinación que lo sorprendió, una determinación que le hizo admirar la fuerza de aquella niña, su resiliencia. Eduardo apretó la manita de Jimena y sintió que algo en su interior se rompía, una barrera que se había formado hacía mucho tiempo, una barrera de indiferencia y egoísmo que ahora se desmoronaba lentamente, dejando espacio para algo nuevo, algo transformador, algo que nunca antes había sentido y que le hizo comprender el verdadero valor de la vida. Después del funeral, Eduardo llamó a su abogado. «Necesito información sobre adopción o tutela legal», dijo con voz firme, una decisión que ya había tomado, una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Adopción, Eduardo. No sabía que estuvieras pensando en tener hijos», respondió el abogado con la voz cargada de sorpresa, una sorpresa que Eduardo no esperaba, pero que sabía que era inevitable. «Es una situación especial, te lo explico después», dijo Eduardo apresuradamente, ansioso por resolver la situación, por asegurar el futuro de Jimena, por cumplir su promesa. El proceso legal resultó ser más complicado de lo que Eduardo había imaginado, una burocracia inesperada, una serie de obstáculos que tuvo que superar. Primero llegó al hotel una trabajadora social del DIF, una mujer seria con una mirada que lo incomodó. «Señor Mendoza, necesito entender por qué quiere la tutela de esta menor», preguntó con la voz cargada de sospecha, como si fuera un delincuente, una mala persona, y eso lo incomodó profundamente. «La abuela de Jimena trabajó conmigo antes de morir. Me pidió que cuidara de la niña», explicó Eduardo con voz firme, intentando justificar sus acciones, convencer a la trabajadora social de sus buenas intenciones. «¿Tienes experiencia cuidando menores?», preguntó ella, con la mirada aún llena de sospecha. «No, pero puedo aprender», respondió Eduardo con una determinación que la sorprendió, una determinación que la hizo cuestionar sus propias suposiciones sobre él. La trabajadora social anotó algo en su cuaderno, un gesto que indicaba su evaluación, su análisis, su decisión. «¿Por qué no buscamos una familia de acogida para la niña? ¿Una familia tradicional con experiencia?», preguntó, con una sugerencia que Eduardo no aceptaría, una sugerencia que sabía que no era lo mejor para Jimena, que Jimena no aceptaría, bajo ninguna circunstancia.
Eduardo miró hacia Jimena, que hacía sus deberes en su escritorio de la oficina. La niña mordía el lápiz mientras pensaba en un problema de matemáticas. Era una imagen de pura inocencia, de pura dedicación. Una imagen que le hizo reflexionar sobre su propia vida, sus valores, y que le hizo comprender que la vida era más que solo dinero y poder. Porque le prometía a su abuela que la cuidaría y porque Jimena ya ha perdido demasiado, respondió Eduardo con la voz entrecortada por la emoción, una explicación que le salió del corazón, una revelación de sus verdaderos sentimientos. La trabajadora social también entrevistó a Jimena. ¿Te gusta vivir con el señor Eduardo?, preguntó. Sí, me ayuda con los deberes y me lleva a desayunar panqueques, respondió Jimena con la voz llena de entusiasmo. Una sonrisa que le alegró el día a Eduardo, una sonrisa que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión. ¿Te gustaría vivir con una familia, con otros niños?, preguntó la trabajadora social, ante la cual Jimena negó con la cabeza firmemente. No quiero quedarme con el señor Eduardo. Le prometió a mi abuela que me cuidaría. Respondió con una determinación que la sorprendió, una determinación que la hizo admirar la fuerza, la resiliencia y la lealtad de la niña. Después, la trabajadora social entrevistó a Marina en la cocina del hotel. ¿Cómo ve esta situación?, preguntó. Marina se secó las manos en el delantal antes de responder, un gesto de quien se prepara para hablar con sinceridad y franqueza. Mire, señora, el señor Eduardo antes era un hombre muy frío, solo pensaba en el trabajo, pero desde que llegó Jimena ha cambiado. Ahora sonríe, pregunta cómo estamos, dijo Marina con una admiración que la sorprendió, una admiración que la hizo cuestionar sus propias suposiciones sobre él. Incluso me ayudó cuando mi hijo enfermó. ¿Crees que podría ser un buen padre?, preguntó la trabajadora social con una curiosidad que la hizo querer saber más sobre su transformación. Creo que ya lo es, respondió Marina con voz firme, sin titubear. Vi cómo cuidaba a Carmen cuando estaba enferma y cómo trata a Jimena. Esa niña lo adora, añadió, con una emoción que conmovió profundamente a la trabajadora social, una emoción que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión. La trabajadora social también visitó la escuela de Jimena y habló con la maestra. Jimena es una niña muy inteligente, pero siempre ha sido callada. Desde que vive con el señor Mendoza, participa más en clase, trae mejores útiles escolares y parece más feliz, dijo la maestra con una admiración que la sorprendió, una admiración que la hizo cuestionar sus propias suposiciones sobre él. ¿Has notado algún cambio negativo?, preguntó la trabajadora social. Al contrario, solía llegar a casa sin desayunar muchas veces. Ahora siempre trae la lonchera llena y zapatos nuevos. Se nota que alguien la cuida bien, respondió la maestra con una satisfacción en la voz que la hizo sonreír, una satisfacción que la hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión. Tras 2 semanas de investigación, la trabajadora social citó a Eduardo a las oficinas del DIF, una reunión que decidiría el futuro de Jimena y que lo dejó ansioso, nervioso. Señor Mendoza, su situación es inusual, dijo, con el rostro serio, sus palabras pesadas, un presagio de malas noticias. Eduardo sintió que le sudaban las manos, una ansiedad que lo consumía, una preocupación que no podía ignorar. ¿Qué significa esto?, preguntó con la voz entrecortada por la emoción, un grito silencioso de desesperación, de miedo. Significa que un hombre soltero sin experiencia con menores, que quiere la tutela de una niña que no es de su familia, plantea muchas preguntas. Y, sin embargo, continuó la mujer con voz más suave, todas las personas que he entrevistado hablan maravillas de ti. La niña claramente te desea y se siente segura, y su situación económica es estable. Eduardo esperó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, la ansiedad consumiéndolo, la esperanza impulsándolo.
Vamos a autorizar una tutela provisional por 6 meses. Si todo sale bien, podemos hacerla permanente, dijo con voz firme, una decisión que cambiaría la vida de Jimena y la de Eduardo para siempre. Eduardo sintió que podía respirar de nuevo, un alivio que lo hacía sentir ligero, libre, feliz. ¿Qué significa la tutela provisional?, preguntó. Significa que Jimena puede quedarse contigo, pero haremos visitas regulares para asegurarnos de que todo esté bien, explicó, una condición que él aceptaría sin dudarlo, una condición que sabía que era necesaria para garantizar el bienestar de Jimena. Cuando Eduardo llegó al hotel, Jimena estaba haciendo sus tareas en la sala de conferencias, concentrada, dedicada, feliz. ¿Qué dijo la señora del gobierno?, preguntó Jimena sin levantar la vista de su multiplicación. Que ya no vendrá, que puedes quedarte conmigo para siempre, respondió Eduardo con la voz entrecortada por la emoción, una noticia que llenaría el corazón de Jimena de alegría. Jimena soltó el lápiz y lo abrazó fuerte, un abrazo fuerte, lleno de gratitud, confianza, amor. Un abrazo que Eduardo nunca antes había recibido, un abrazo que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión, del amor. De verdad, para siempre, exclamó Jimena con la voz llena de alegría, una alegría que contagió a Eduardo, que lo hizo sonreír. Marina se secó los ojos con el delantal. ¡Ay, qué bonito es esto! Tenemos que celebrar. Los primeros días en el apartamento de Eduardo fueron extraños para ambos. Una adaptación a una nueva realidad, una convivencia que requería paciencia y comprensión. Jimena caminaba de puntillas por la mañana para no despertar a Eduardo. Un gesto de consideración, de respeto, de amor. Una consideración que lo sorprendió, que le hizo darse cuenta de la madurez de la niña, de su delicadeza. Se levantaba a las 5 como siempre, pero ahora tenía que pensar en prepararle el desayuno a una niña. Una nueva responsabilidad que aceptó con una nueva e inesperada disposición. ¿Qué quieres desayunar?, le preguntó el primer lunes, con voz suave, en un intento de tranquilizarla, de hacerla sentir como en casa. Jimena se encogió de hombros. «Lo que tú comas está bien», respondió ella, con voz suave. Una muestra de su humildad, de su sencillez. Eduardo abrió la nevera, que solo contenía yogur griego, café y algo de fruta, una revelación de sus propios hábitos alimenticios, de su propia soledad. No tenía ni idea de qué desayunaban los niños en casa, una laguna en su conocimiento, una inexperiencia que debía superar. «¿Te gusta el cereal?», preguntó. «No sé. Nunca he probado el cereal de caja», respondió Jimena con la voz llena de curiosidad. Una revelación de su infancia, de sus privaciones, de su falta de acceso a cosas tan básicas. Eduardo se dio cuenta de que tenía que aprender muchas cosas básicas, un nuevo camino de aprendizaje que aceptó con una disposición nueva e inesperada. Fueron juntos al supermercado antes de ir a la escuela, una salida que se convirtió en un momento de aprendizaje para Eduardo, un momento de descubrimiento para Jimena. «Elige el cereal que te guste», le dijo a Jimena en el pasillo de cereales, y Jimena miró asombrada todas las cajas de colores, con los ojos como platos. Nunca antes había visto tantas opciones, juntas, una abundancia que la dejó deslumbrada. «¿De verdad puedo elegir cualquiera?», preguntó con la voz llena de incredulidad. «Cualquiera», respondió Eduardo, con una sonrisa en el rostro, feliz de verla tan emocionada. Jimena eligió uno con diseño de tigre, y también compraron leche, jugo, pan para sándwiches y fruta, una compra que Eduardo nunca había hecho pensando en otra persona, una compra que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión, del amor. En la escuela, Eduardo se presentó al director. «Soy el tutor legal de Jimena García. Aquí están los papeles», dijo con voz firme, presentando los documentos que acreditaban su nueva responsabilidad.
El director revisó los documentos. ¿Y qué hay de la familia de la niña? ¿No queda familia?, preguntó ella con la voz llena de preocupación. Su abuela murió el mes pasado, respondió Eduardo con la voz entrecortada por la emoción, una tristeza que lo acompañaba. Entiendo. ¿Necesita que le pongamos al día con alguna información?, preguntó ella, y Eduardo le dio su número de teléfono y dirección. Si Jimena se enferma o tiene algún problema, llámeme, dijo con voz firme, una responsabilidad que aceptó con una nueva e inesperada disposición. Por primera vez en su vida, Eduardo tuvo que estar disponible para algo más que el trabajo. Un cambio radical en su rutina. Un cambio que le hizo cuestionar sus propias prioridades, sus propios valores, y que le hizo darse cuenta de que había más en la vida que solo dinero y poder. La rutina cambió por completo y Eduardo ya no podía quedarse hasta tarde en la oficina, pues tenía que recoger a Jimena a las 3. Una nueva rutina que aceptó con una disposición nueva e inesperada. Los primeros días se le olvidaba y llegaba tarde, encontrando a Jimena sentada sola en la entrada del colegio. Una imagen de soledad que lo entristecía profundamente. Una imagen que lo hacía sentir culpable, avergonzado. Perdona, olvidé la hora, dijo con la voz entrecortada por la emoción, una disculpa que Jimena aceptó con una sonrisa. No pasa nada. Sabía que vendrías, respondió ella, con una voz llena de una confianza absoluta que lo conmovió y lo asustó a la vez. Una confianza que no esperaba, una confianza que le hizo comprender la profundidad de su responsabilidad, la pureza de su amor. Eduardo instaló un pequeño escritorio en su oficina para que Jimena pudiera hacer sus tareas, un espacio dedicado a ella, un símbolo de su nueva vida, de su nueva familia. Compró lápices de colores, un sacapuntas eléctrico y cuadernos nuevos, útiles que Jimena nunca había tenido y que la hacían sentir especial y valorada. ¿Todo esto es mío?, preguntó Jimena, tocando los útiles con cuidado, con una mezcla de incredulidad y admiración en la mirada. Sí, para que puedas hacer bien tu tarea, respondió Eduardo con voz dulce y una sonrisa en el rostro, feliz de verla tan emocionada. Jimena lo abrazó fuerte, un abrazo fuerte, lleno de gratitud, confianza, amor, un abrazo que Eduardo nunca había recibido, un abrazo que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión, del amor. Gracias, papi, murmuró Jimena, con la voz llena de emoción, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, una revelación que lo sorprendió, que le hizo sentir un nudo en la garganta, una emoción que no pudo identificar. Jimena se sonrojó. Perdona, se me escapó. Está bien, dijo Eduardo, sintiendo algo cálido en el pecho, una mezcla de sorpresa y una emoción nueva e inesperada, una emoción que lo hizo cuestionar sus propias prioridades, sus propios valores. Puedes llamarme como quieras. ¿De verdad puedo llamarte papi?, preguntó Jimena con los ojos llenos de esperanza, y Eduardo asintió, sin confiar en su voz para responder, las palabras atoradas en su garganta, la emoción apoderándose de él, transformándolo, haciéndole comprender el verdadero valor de la vida. Las noches también eran diferentes. Eduardo había comprado un televisor para la habitación de Jimena, pero ella prefería hacer sus tareas en la oficina mientras él trabajaba en la computadora. Una preferencia que lo sorprendió, que le hizo darse cuenta de cuánto lo valoraba, cuánto lo quería cerca, cuánto lo amaba. ¿A qué te dedicas exactamente?, preguntó una noche, con la curiosidad en sus ojos, una pregunta que lo hizo reflexionar sobre su propia vida, su propio trabajo. Reviso las cuentas del hotel. ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto sale? ¿Qué necesitamos comprar?, explicó, simplificando el concepto para que la chica lo entendiera. Es aburrido, dijo Jimena, y Eduardo rió. Nadie le había preguntado eso antes,
Nadie había sido tan franco, tan honesto con él. «A veces tu tarea es aburrida», respondió. «No la de matemáticas, sino la de historia. Tengo que memorizar fechas», dijo Jimena con la voz cargada de frustración, una frustración que él comprendía. «¿Quieres que te ayude?», preguntó. «¿Sabes historia?», preguntó Jimena con la voz llena de esperanza. «Un poco», respondió Eduardo y cerró su portátil sentándose junto a Jimena, listo para ayudarla. La ayudó a estudiar la Revolución Mexicana, inventando historias para que recordara las fechas. Pancho Villa nació en 1878. «Imagínate que tuviera 78 sombreros», dijo, y Jimena rió. Y así se aprendió todas las fechas, una forma divertida de aprender, una forma de conectar con Eduardo. Un día, Eduardo llegó tarde de una reunión y encontró a Jimena durmiendo sobre sus cuadernos, imagen de pura inocencia, de pura dedicación, una imagen que le hizo reflexionar sobre su propia vida, sus propios valores. Tenía una hoja de las tablas de multiplicar pegada a la mejilla, un detalle que lo hizo sonreír, un detalle que revelaba la pureza de la infancia. Eduardo la llevó a su cama con cuidado, con el corazón rebosante de amor, de cariño. Mientras la arropaba, Jimena murmuró en sueños: «Aquí estoy, papi». Eduardo sintió que algo se le derretía por completo en el pecho, una emoción que nunca antes había sentido, una emoción que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión, del amor. «Sí, aquí estoy», susurró con la voz entrecortada por la emoción, una promesa que pretendía cumplir, una promesa que no podía romper. Al día siguiente, Eduardo canceló una reunión importante para ir al festival escolar, donde Jimena iba a bailar, un sacrificio que nunca antes habría hecho, un sacrificio que revelaba la profundidad de su amor por Jimena. Se sentó en las gradas metálicas con otros hombres de familia, un grupo del que nunca imaginó formar parte, un grupo que lo hacía sentir parte de algo más grande, algo más importante que él mismo. Cuando Jimena salió al escenario con su vestido de china poblana, lo buscó entre el público y al verlo, sonrió y le lanzó un beso, un gesto de amor que conmovió a Eduardo, un gesto que lo hizo sentir el hombre más feliz del mundo. Eduardo aplaudió más fuerte que nadie, con el corazón rebosante de orgullo, alegría y amor, y por primera vez en años, no pensó ni una sola vez en su trabajo, una liberación, una revelación del verdadero valor de la vida, de la compasión y del amor. Después del festival, Jimena corrió hacia él. «¿Viste cómo bailé?», preguntó con la voz llena de entusiasmo. «Bailaste de maravilla», respondió Eduardo con la voz entrecortada por la emoción. «¿Estás orgulloso de mí?», Jimena preguntó con los ojos llenos de esperanza, y Eduardo se agachó para abrazarla. «Muy orgulloso», dijo, y se dio cuenta de que era verdad, una verdad, que lo hacía sentir completo, realizado, feliz. 3 meses después de mudarse al apartamento, Jimena aún se despertaba llorando algunas noches, un dolor que aún cargaba, una tristeza que la acompañaba, un anhelo que la consumía. Eduardo la oía desde su habitación y se levantaba para consolarla, un gesto de amor, de cariño, de protección, un gesto que hacía sin dudar, sin pensar, simplemente por amor. Una mañana la encontró sentada en la cama, abrazando algo contra su pecho. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Eduardo, encendiendo la lámpara con voz suave, preocupado por lo que pudiera estar ocultando. Jimena le mostró una camiseta vieja y desgastada. «Es de mi abuela, huele a ella», dijo, con la voz entrecortada por la emoción, una revelación de su dolor, su anhelo, su tristeza. Eduardo se sentó en la cama junto a Jimena. «¿La extrañas mucho?», preguntó con voz suave, intentando consolarla. «Sí», respondió Jimena. «A veces sueño que sigue aquí y al despertar recuerdo que murió», dijo Jimena, con la voz llena de tristeza, un dolor que él comprendía, un dolor que él también sentía.
Es normal extrañar a quienes amamos. ¿Tú extrañas a alguien?, preguntó Jimena con voz débil. Una pregunta que lo sorprendió, que lo hizo reflexionar sobre su propia vida, sus propias pérdidas. Eduardo pensó un momento, porque nadie le había hecho esa pregunta en años. Extraño a mi abuela. Murió cuando yo tenía 12 años. ¿Cómo era?, preguntó con la voz cargada de emoción, un intento de compartir su propio dolor, su propia añoranza. Se parecía mucho a Carmen. Era fuerte y trabajadora. Me cuidaba cuando mis padres estaban ocupados con el negocio, dijo Eduardo, con las palabras fluyendo con naturalidad. Una revelación de su propia infancia, su propia historia, su propio dolor, su propia añoranza. ¿Por eso decidiste cuidarme?, Jimena preguntó, su voz llena de una sabiduría que lo sorprendió, una sabiduría que lo hizo reflexionar sobre sus propias motivaciones, sus propios valores, y que le hizo darse cuenta de que había más en la vida que solo dinero y poder. Eduardo miró a Jimena. La chica tenía una forma de hacer preguntas que lo obligaba a ser honesto consigo mismo. Una honestidad que nunca antes había experimentado. Una honestidad que lo transformó. Quizás vi a mi abuela en Carmen y me vi a mí mismo en ti, respondió, con la voz entrecortada por la emoción. Una revelación de sus verdaderos sentimientos. Una revelación que lo hizo sentir vulnerable, pero también completo, realizado, feliz. Jimena se acurrucó contra él, un gesto de cariño, de confianza, de amor. ¿Puedo tener la camisa de mi abuela?, preguntó ella. Claro, es tuya, respondió Eduardo con voz suave, un permiso que la hizo sentir segura, amada. Desde esa noche, Jimena durmió con la camiseta de Carmen sobre la almohada, un consuelo, un recordatorio de su abuela, una presencia que la hizo sentir segura, amada. Eduardo se acostumbró a verla allí cada mañana al despertarla para ir a la escuela. Una imagen de inocencia, de amor, de paz, una imagen que le hacía reflexionar sobre su propia vida, sus propios valores, y que le hacía darse cuenta de que había más en la vida que solo dinero y poder. Las pequeñas cosas de la vida diaria también cambiaron. Y Eduardo aprendió a trenzarse el cabello viendo videos en internet. Una habilidad que nunca imaginó aprender. Una habilidad que dominó con amor, con dedicación. Las primeras trenzas le salieron torcidas, pero Jimena nunca se quejó. La paciencia y la comprensión en su mirada, una aceptación que lo sorprendió, que le hizo comprender la pureza de la infancia. ¿Cómo me veo?, le preguntaba cada mañana. Hermosa, respondía Eduardo siempre. Y era cierto, ver a Jimena sonreír cada mañana se había convertido en el mejor momento de su día. Una alegría que nunca antes había sentido. Una alegría que lo hacía sentir completo, realizado, feliz. Eduardo también cambió el menú del restaurante del hotel, añadiendo un plato especial para niños. Después de que Jimena le dijera que la comida sofisticada le daba miedo porque no sabía cómo comerla, una revelación de su sencillez, su inocencia, su pureza. Los niños necesitan comida que entiendan, explicó Jimena, como las quesadillas y el caldo de pollo. Marina, la cocinera, se rió cuando Eduardo le pidió que añadiera quesadillas al menú. «Quesadillas en un hotel de 5 estrellas», exclamó con la voz llena de sorpresa. «Jimena dice que los niños necesitan comida que puedan entender», respondió Eduardo con una sonrisa en el rostro, feliz de ver la reacción de Marina, feliz de saber que estaba haciendo lo correcto. «Esa niña te crió bien, jefe», dijo Marina, y Eduardo se dio cuenta de que era cierto. Jimena lo había cambiado más que él a ella. Una transformación lenta pero profunda que lo hizo cuestionar sus propias prioridades, sus propios valores, y que le hizo darse cuenta de que había más en la vida que solo dinero y poder. Un sábado fueron juntos al mercado.
a comprar flores para llevar a la tumba de Carmen, un gesto de amor, de gratitud, de respeto, un gesto que Eduardo nunca había hecho antes, un gesto que lo hizo sentir completo, realizado, feliz. Jimena eligió rosas amarillas porque eran las favoritas de su abuela, un detalle que Eduardo desconocía, un detalle que revelaba cuánto quería a su abuela, cuánto la recordaba. En el cementerio, Jimena colocó las flores en el jarrón y se sentó en el césped frente a la lápida. «Hola, abuela, te traje a papá Eduardo para que lo conozcas bien», dijo con una voz suave pero llena de amor, cariño y gratitud. Eduardo se sentó a su lado, sintiéndose un poco ridículo hablando con una tumba, pero lo hizo porque era importante para Jimena, un gesto de amor, cariño, apoyo, un gesto que lo hacía sentir completo, realizado, feliz. «Carmen, el hotel está bien. Marina dice que te extraña en la cocina y Jimena está creciendo mucho. Ya se sabe las tablas de multiplicar hasta el 8, dijo Eduardo con la voz entrecortada por la emoción, una revelación de su propia evolución, de su propia transformación. Jimena sonrió. «Y dile que ya no lloro tanto por las noches», dijo con la voz llena de orgullo, una revelación de su propia superación, de su propia fuerza. «Y ya no lloro tanto por las noches», repitió Eduardo, confirmando sus palabras, un gesto de apoyo, de amor. Cuando se levantaron para irse, Jimena tomó la mano de Eduardo, un gesto de confianza, de seguridad, de amor. «Mi abuela está feliz de que me cuides. Lo sé porque anoche soñé con ella y me dijo que no me preocupara más», dijo con una voz llena de convicción que lo sorprendió. Una convicción que le hizo creer en el poder del amor, en el poder de la fe. En el coche de vuelta, Jimena se durmió con la cabeza apoyada en la ventanilla, respirando suavemente, una imagen de paz, de tranquilidad, de inocencia. Por primera vez en meses, Eduardo pensó en cómo había sido su vida antes de conocer a Jimena. Una vida de soledad, de trabajo, de vacío, una vida que ya no quería, una vida que ya no podía imaginar. Recordó las noches silenciosas en su apartamento, los desayunos solitarios, los fines de semana trabajando, una vida a la que no imaginaba volver, una vida que ya no quería, una vida que había superado, una vida que había dejado atrás. Esa noche, mientras ayudaba a Jimena con su tarea de ciencias, ella le preguntó: «¿Estás contento conmigo, papá Eduardo?». Eduardo dejó de repasar el proyecto sobre el sistema solar, una pregunta que lo sorprendió, que lo hizo reflexionar sobre su propia felicidad, su propia vida. «¿Por qué me preguntas eso?», preguntó con voz suave, curioso por saber qué la motivaba. «Porque a veces pienso que quizá tu vida era más fácil antes de que yo viniera», respondió Jimena con una preocupación inesperada en la voz, una preocupación que quería disipar. Eduardo tomó las pequeñas manos de Jimena entre las suyas, un gesto de cariño, de consuelo, de amor. «Mi vida era más fácil antes, pero no era mejor. Ahora es mejor. De verdad, no cambiaría nada», dijo con voz firme, llena de emoción, una revelación de sus verdaderos sentimientos, una revelación que la hizo sentir querida, segura, feliz. Jimena sonrió y continuó pegando planetas en su cartulina, concentrada y feliz, una imagen de pura inocencia, de pura felicidad. Se dio cuenta de que ya no se veía como el tutor de Jimena. Se veía como su padre, una transformación completa, una nueva identidad, un nuevo propósito en su vida, un nuevo amor, una nueva familia. 6 meses después de la muerte de Carmen, la trabajadora social del DIF realizó su última visita oficial, un momento de ansiedad, de expectativa, de esperanza. Eduardo estaba nervioso, aunque sabía que todo había salido bien, una preocupación que no podía ignorar, una preocupación que lo hacía sentir humano, real, vulnerable. «¿Cómo te sientes con la experiencia de ser tutor?»,
preguntó la doctora Herrera mientras revisaba sus notas. Al principio fue difícil. No sabía nada sobre el cuidado de niños, pero Jimena es muy paciente conmigo, respondió Eduardo, con la voz entrecortada por la emoción. Una revelación de su propio aprendizaje, de su propia transformación. La trabajadora social sonrió. Hablé con la maestra de Jimena, con el médico que la atiende y con algunas personas del hotel. Todos dicen lo mismo. Es una niña feliz y bien cuidada. Eduardo se sintió relajado por primera vez en meses. Un alivio que lo hizo sentir ligero, libre y feliz. ¿Significa esto que...? Empezó a preguntar con la voz llena de esperanza. Significa que vamos a aprobar la tutela permanente. Jimena puede quedarse contigo para siempre, respondió con voz firme. Una decisión que cambiaría la vida de Jimena y la de Eduardo para siempre. Cuando la trabajadora social se fue, Eduardo fue a buscar a Jimena, que estaba haciendo sus deberes en la cocina del hotel con Marina, concentrada, dedicada, feliz. ¿Qué dijo la señora del gobierno?, preguntó Jimena, sin levantar la vista de sus multiplicaciones. Que ya no vendrá, que puedes quedarte conmigo para siempre, respondió Eduardo con la voz entrecortada por la emoción. Una noticia que llenaría el corazón de Jimena de alegría. Jimena soltó el lápiz y lo abrazó fuerte, un abrazo fuerte, lleno de gratitud, confianza, amor, un abrazo que Eduardo nunca había recibido, un abrazo que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión, del amor. De verdad, para siempre, para siempre. Jimena exclamó con voz llena de alegría. Una alegría que contagió a Eduardo, que lo hizo sonreír. Marina se secó los ojos con el delantal. ¡Ay, qué bonito es esto! Tenemos que celebrar. Esa noche, Eduardo llevó a Jimena a cenar a su restaurante favorito, un lugar sencillo donde hacían las mejores quesadillas de la ciudad, un contraste con la opulencia de su hotel, un lugar que amaba, un lugar que lo hacía sentir como en casa. ¿Puedo pedir postre?, preguntó Jimena con los ojos llenos de esperanza, una esperanza que él quería satisfacer. Puedes pedir lo que quieras, hoy es un día especial, respondió Eduardo con voz suave y una sonrisa en el rostro, feliz de verla tan emocionada. Mientras esperaban el postre, Jimena se puso seria. «Papá Eduardo, ¿puedo preguntarte algo?», preguntó con una voz baja pero llena de seriedad que lo hizo prestar atención. «Por supuesto, ¿te arrepientes de haberme adoptado?», preguntó Jimena, una pregunta que impactó a Eduardo como un rayo. Una pregunta que lo sorprendió, que lo hizo reflexionar sobre su propia vida, sus propias decisiones. «¿Por qué me preguntas eso?», preguntó Eduardo con la voz entrecortada por la emoción, curioso por saber qué la motivaba. «Porque tu vida antes era tan fácil, solo tenías que trabajar y ganar dinero. Ahora tienes que cuidarme, ayudarme con la tarea, llevarme al médico», respondió Jimena con una preocupación inesperada en la voz, una preocupación que quería disipar. Eduardo se inclinó hacia ella por encima de la mesa, un gesto de cariño, de consuelo, de amor. «Jimena, ¿sabes cuál era mi día favorito de la semana antes de conocerte?», preguntó. Jimena negó con la cabeza. «Ninguno. Todos los días eran iguales. Trabajo, trabajo y más trabajo», respondió Eduardo con una tristeza que nunca antes había notado. Una tristeza que ahora, con la presencia de Jimena, se hacía evidente, insoportable. «Ahora cada día es diferente porque estás aquí. ¿Pero no extrañas estar sola?», preguntó Jimena con incuriosidad. «Nada. Estar solo no es lo mismo que tener paz. Ahora tengo ambas cosas. Tengo paz y te tengo a ti», respondió Eduardo con voz firme, una revelación de sus verdaderos sentimientos, una revelación que la hizo sentir querida, segura, feliz. El postre llegó con una vela encima. Marina había llamado al restaurante para que lo prepararan especialmente, un gesto de cariño, de amor, de gratitud. «Pide un deseo», dijo Eduardo.
Y Jimena cerró los ojos, pensó un momento y apagó la vela. ¿Qué deseaste?, preguntó Eduardo. Que seamos felices por muchos años más, respondió Jimena con una voz llena de una dulzura que conmovió a Eduardo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Es el mejor deseo que he escuchado en mi vida, dijo con la voz entrecortada por la emoción, una emoción que lo hacía sentir completo, realizado, feliz. De camino a casa, Eduardo condujo por el barrio donde había vivido Carmen. Las casas de hojalata parecían pequeñas desde la ventanilla, pero ya no la incomodaban. Un tanto como antes, un cambio en su percepción, un cambio en su corazón. ¿Quieres venir a ver nuestra antigua casa?, preguntó Jimena. Eduardo aparcó frente a la pequeña habitación donde habían vivido Carmen y Jimena. Una nueva familia se había mudado y había niños jugando en el pequeño patio, una imagen de vida, de esperanza, de renovación. La echo un poco de menos, pero prefiero vivir contigo, dijo Jimena. ¿Por qué?, preguntó Eduardo. Porque siempre tuve miedo de que pasara algo malo allí. Contigo me siento segura, respondió Jimena con una voz llena de confianza, de seguridad, de amor. Eduardo miró a Jimena por el retrovisor. La niña había crecido mucho en esos meses. Ya no parecía la niña asustada que había encontrado limpiando su suite presidencial. Una transformación que lo sorprendió, que le hizo darse cuenta de cuánto había madurado, de cuánto había crecido. Yo también me siento seguro contigo. Los adultos también nos sentimos inseguros a veces, todo el tiempo. Pero es más fácil cuando no estás solo, dijo Eduardo con una voz suave, una revelación de su propia vulnerabilidad, una revelación que lo hizo sentir humano, real, completo. Llegaron al apartamento y siguieron su rutina habitual. Jimena se duchó mientras Eduardo revisaba su mochila para el día siguiente, una rutina que habían establecido, una rutina que los hacía sentir seguros y queridos. Después, cenaron ligero y vieron una serie de televisión, un momento de conexión, ocio, familia. Antes de irse a dormir, Jimena fue a la habitación de Eduardo. «Papá Eduardo», dijo. «Sí, gracias por no dejarme sola cuando murió mi abuela», dijo Jimena con la voz llena de gratitud, amor y cariño. «Gracias por enseñarme que la familia no siempre llega como la planeamos», respondió Eduardo con la voz entrecortada por la emoción, una revelación de su propia transformación, de su propio camino de aprendizaje. Jimena sonrió y le dio un beso en la mejilla, un beso de amor, cariño y gratitud. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, hija». Eduardo permaneció despierto un rato más, pensando en cómo había cambiado su vida, una transformación que lo sorprendió, que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión, del amor. Hace un año, si alguien le hubiera dicho que sería padre de una niña de 8 años, se habría reído. Una idea impensable, una idea que habría rechazado, pero ahora no podía imaginar su vida de otra manera. Una vida que amaba, una vida que lo hacía sentir completo, realizado, feliz. Al día siguiente, despertó con el olor a panqueques. Jimena estaba en la cocina, de pie en una silla, intentando darle la vuelta a un panqueque, una imagen de pura inocencia, de pura dedicación, una imagen que lo hizo reflexionar sobre su propia vida, sus propios valores. «¿Qué haces?», preguntó. «Quería prepararte el desayuno para celebrar que ya somos una familia oficial», respondió Jimena con la voz llena de entusiasmo, de amor, de cariño. El panqueque estaba un poco quemado, pero Eduardo se lo comió todo. «Es delicioso, de verdad, dijo Eduardo con la voz cargada de emoción, y abrazó a Jimena, sintiendo el calor de su cuerpo, la suavidad de su cabello, y se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que buscaba, una razón para ser mejor persona cada día, una razón para vivir, para amar, para ser feliz. Mientras caminaban hacia la escuela, Jimena le tomó la mano. «¿Estás feliz, papá Eduardo?»,
Preguntó con voz débil pero llena de una preocupación que él quería disipar. Eduardo miró a la niña que le había cambiado la vida sin pedir permiso, una transformación que lo sorprendió, que le hizo comprender el verdadero valor de la vida, de la compasión, del amor. Sí, Jimena, soy muy feliz, respondió con la voz entrecortada por la emoción. Yo también creo que nos hemos convertido en una verdadera familia, ¿no? Preguntó Jimena con la voz llena de esperanza, y Eduardo apretó la pequeña mano de su hija. Sí, hija mía, nos hemos convertido en una verdadera familia, respondió con voz firme, una promesa que pretendía cumplir, una promesa que no podía romper, una promesa que cambiaría su vida para siempre, una promesa que lo hacía sentir completo, realizado, feliz. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.